eres tu familia, un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un rey que cuida sobre ti. Llegamos para adorar, salimos para servir. Bienvenido a la iglesia metropolitana. Oh Dios de fuego limpiado, mándalo. Aquel poder consumido, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Tu fuego hoy rogamos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo andar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda, dile, mándalo. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Sí, Señor, el fuego de tu poder, tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas en todo tiempo. Días difíciles, este tiempo, pero son días también de presencia poderosa del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Mucha gente está llegando a los pies del Señor y cantamos días de Elías poderosos esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez.
batallas, angustia, hambruna y dolor. Aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. La salvación de Jesús. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó. He aquí, dile en tu casa, vamos. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la. He aquí, Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es? Oh sí, Señor. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Prepara tu corazón, prepara tu corazón para el regreso del Mesías, el regreso de nuestro libertador. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué le rendimos nuestro corazón a Él? ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué transitamos kilómetros para reunirnos como cuerpo de Cristo? Para adorarle, para cantarle a nuestro Señor. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y muy temprano, cada mañana, los hijos del Señor buscamos su rostro. Cuando las dificultades, cuando las situaciones son adversas, cuando hay enfermedad, los hijos del Señor postran su corazón allí en ese lugar secreto y platicamos con nuestro Señor. Y Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Y Él da esfuerzo al cansado. Y donde había angustia, donde había situación difícil en el corazón, de pronto la paz de Dios,
porque solamente Él puede dar la paz que desciende de su presencia, la paz que Él ha prometido para los que le buscan, para los que le aman, para los que adoran al Señor con todo su corazón, para los que no se enamoran de este mundo. La paz del Señor desciende a las vidas. Es su promesa y Él lo va a cumplir. Padre, queremos buscar tu rostro muy temprano, adorarte, cantarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, Señor Jesús. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido siempre. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, oh. Siempre, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, Señor. Oh, tu diestra, Señor, ha sostenido en los momentos de dificultad. Me ha sostenido, Jesús, en mi tristeza, Señor. Siempre me has sostenido. Has extendido tu diestra de poder hacia mi vida y has cambiado mi tristeza en danza. Aleluya, aleluya. Me has sostenido, Dios. Siempre, siempre, siempre.
socorro, Señor, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas tú me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, buenas tardes. Es un gusto saludarle, hermanos, en sus hogares o donde quiera que estén, en sus congregaciones. Queremos hoy, en esta noche, compartir un tema muy interesante, como todos los demás, acerca de los principios bíblicos. Cómo aplicar los principios bíblicos en tu negocio. Y para esto, en esta noche, me acompañan dos invitadas de lujo. Está por aquí, por este lado, mi hermana Francis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francis Otón, para servirles, y muchas gracias por la invitación, José. Y también me acompaña mi hermana Yvette Williams. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esperemos que todo sea para bien. Amén. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy tenemos un tema bastante interesante, y es que vamos a hablar acerca del principio del propósito. Fíjese que el propósito podría ser equivalente a lo que en el mundo empresarial se conoce en la actualidad como la querencia. Y ahorita vamos a platicar un poquito qué dice el mundo empresarial acerca de esto, y lo vamos a conjuntar. Antes que nada, quisiera platicarles un poquito de mis invitadas el día de hoy. Ellas nos acompañan porque precisamente son mujeres emprendedoras que iniciaron sus negocios a raíz de ciertas inquietudes, y como todos los que estamos ahorita mexicanos luchando y buscando algo de bienestar, comenzaron un emprendimiento, y en la actualidad ese emprendimiento se les ha ido consolidando a ambas. Voy a empezar aquí por Francis. Francis, nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, tu negocio acerca de viajes, ¿no? Haces viajes a Tierra Santa y otras partes del mundo, ¿no? Sí, así es. Pues fíjense que me gusta mucho cuando me hacen esa pregunta, porque me encanta platicar la historia, porque es un testimonio. Yo empecé cuando tenía 20 años. Mi esposo empezó en la música, en el ministerio. Estaba empezando a viajar con Marcos Witt, con Jesús Adrián Romero. Y pues él se iba de viaje muy a gusto, y adivinen quién se quedaba en la casa. Pues yo. Entonces dije, yo me quiero ir con él también. ¿Por qué me voy a quedar en la casa? Sí, es una experiencia súper bonita. O sea, iban por ejemplo, al Estadio de los Deportes en la Ciudad de México, y yo quería estar ahí también. Pero nomás le pagaban los gastos a él, a mí no. Entonces yo no tenía el dinero para poderme ir con él. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo sé que hay mucha gente que quiere ir a esos eventos, pues voy a organizar un viaje. Y así fue como empezó. Entonces me dediqué a organizar ese viaje. El deseo de mi corazón era poder acompañar a mi esposo. Todo empezó porque quería estar con él. Pero en el camino me fui dando cuenta que el llevar tantos jóvenes a ese tipo de eventos era una enorme bendición para ellos. Entonces me di cuenta que tenía un talento para eso, porque el viaje lo había podido armar de tal forma que saliera tan económico que para los jóvenes era alcanzable. Y el que ellos pudieran asistir a un evento de esos donde recibían palabra, oraban por ellos, el Espíritu Santo trataba con ellos, y había tantos testimonios después de cuando regresábamos que los muchachos me compartían
que entonces ahí empezó el anhelo de esto no nada más es porque yo pueda viajar con mi esposo, esto va mucho más allá. La bendición que yo puedo, con lo que Dios, este talento que Dios me dio, lo puedo usar para bendecir a otros. Y así fue como empezó. Desde ahí, desde el año 2000, al día siguiente hice el primer viaje a Israel. Y de ahí en adelante, muchos eventos alrededor de México. Llegamos a mover hasta 10 camiones a un solo evento de puros jóvenes. Francis, si me platicabas que en el primer evento tenían ustedes la idea de juntar un número de personas pequeño y de repente fue mucho más, ¿no? Sí, ahí fue donde yo vi que Dios estaba en el asunto, porque mi intención era como llevar una camionetita, que fuéramos 6, 7 personas y pues nomás que nos alcanzara para pagarle al chofer, porque nadie de los que íbamos sabía manejar. Entonces, pues bueno, manejar en la carretera hasta la Ciudad de México pues no es tan fácil. Entonces dije, no, pues una camionetita. ¿Cuál? Fueron al final 5 autobuses los que nos llevamos en ese primer viaje. Y recuerdo perfectamente que mi papá me decía, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Te vas a llevar tantos jóvenes hasta la Ciudad de México? Y le decía yo, sí, papá, estoy segura de lo que voy a hacer. Porque en ese momento yo sentía el respaldo de Dios. Y yo creo que ese fue como el empujón, porque cuando el talento que Dios nos da se junta con el respaldo de Dios, entonces es una bomba. La cosa es que hay que ser obedientes, ¿no? Y perderle poquito el miedo. Y yo sé que todos los emprendedores tenemos esa parte, ¿no? Queremos hacer las cosas, sabemos que podemos, pero pues el miedito siempre está ahí. Pero ese miedo queda por un lado cuando en el corazón sabes, en tu espíritu sabes que Dios está respaldando eso que estás haciendo. Y estoy hablando de ya hace 22 años de eso. O sea, a partir de ese momento empecé a hacer viajes ya a diferentes partes. Y lo más bonito de todo es que de muchos de esos viajes salieron pastores, salieron ministerios de alabanza. Hay una iglesia que no le pedí permiso para decirlo, así que no voy a poder decir el nombre, pero hay una iglesia muy fuerte en Tijuana que ese jovencito que es pastor ahora, a mí me causó dolores de cabeza en los viajes. En una ocasión me iban a correr de un hotel si no lográbamos controlarlo. Entonces íbamos a un viaje, a un evento que lo organizaba Luis Enrique Espinosa en Los Ángeles, y recuerdo perfectamente que me hablaban de la administración del hotel y me decían, calmen a sus muchachos porque si no los vamos a tener que correr. Y esos muchachitos que eran los que se portaban mal y nos causaban en ese momento dolor de cabeza, hoy uno de ellos es misionero y el otro es un pastor que le predica a masas. Entonces volteo hacia atrás y digo, definitivamente fue Dios el que estuvo con nosotros en estos momentos y no nos detuvimos, seguimos caminando. No fue fácil porque era mucha la responsabilidad, sigue siendo mucha la responsabilidad, pero pues aquí seguimos, dándole gracias a Dios por esa oportunidad de poder servir con ese talento, ¿no? Amén. No, pues muy interesante. Es algo tremendo, ¿no? Y sobre todo cuando combinas lo que es, pues primeramente el ministerio como tal, ¿no? Que Dios te usa para que tú puedas ayudar a los demás y poder ser las manos de Dios para conducir a otras personas. Yo me imagino que ese impacto que ustedes tuvieron en ese evento, a esta persona que actualmente es pastor, este hermano, pues le ayudó a caminar precisamente a su vocación. Y precisamente es eso, ¿no? Cómo combinaste esa parte y luego, pues, qué privilegiada, ¿no? Que también sea en viajes, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? Esa es otra, ¿no? Que a mí me encanta viajar. Entonces, como que Dios dijo, bueno, mira, lo que te gusta, pero también para servir a otros. Amén, muy bien. Muy bien, vamos a compartir ahora. Ivette, quisiera platicar también contigo acerca de tu trayectoria, un poco distinta, pero también extraordinaria, la verdad, porque lo que haces hoy ha trascendido también, y sobre todo en este tiempo que ha sido un instrumento, ¿no? Ivette Williams es asesora, consultora, apoya a empresas en la cuestión de seguridad industrial y también tiene un negocio que ella les platique. Adelante, Ivette.
Muchas gracias. Bueno, para compartir un poquito mi historia, les quiero decir que yo soy seguidora de Cristo desde los 8 años. Yo empecé a leer los evangelios en otra postura, tal vez en otra iglesia, pero con la firme creencia de que es un Dios vivo. Desde que tengo uso de razón, yo pedía que Él me pusiera donde Él me necesitara. Fue de ahí donde yo empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial. Y yo, en medio de oración, le decía: ponme donde tú me necesites. Si tú me necesitas en la carrera de Ingeniería Industrial, ahí voy a estar. No sabía para qué ni cómo. Inicié a hacer mi servicio en el hospital de la Clínica del Seguro Social, y de ahí paso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que atiendo lo que es la Ley Federal del Trabajo en su forma conjunta, y con especialidades en seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno dedica su vida a Cristo, obviamente hay muchas personas que te hacen ciertas propuestas y que tú puedes decir que no, porque tú tienes el propósito de servir a Dios y estar en un lugar donde Él te puso para un bien común. Y así lo creí, y jamás acepté cualquier oferta, cualquier condición que me dieran, ¿no? Después de ahí yo pido mi retiro voluntario, pongo una empresa de mármol y granito. Amigos empresarios a los que yo les serví y a los que yo asesoré en la Secretaría del Trabajo me siguieron y me propusieron después, ya aún teniendo ya mi empresa, que yo siguiera apoyándolos, pero ya de forma independiente, y que tuviera algún costo para que yo también percibiera esa remuneración, ¿no? Y así fue. Entonces empecé a ayudarle a un empresario, después a otro, y lo que fue un hobby para mí se convirtió en lo que es ahora un sustento, ¿no? A la par llevaba lo que era el mármol y granito, ¿no? Gran sorpresa en este año, en medio de una pandemia donde la escuela tal vez me dio el conocimiento y la Secretaría del Trabajo me dio el conocimiento para manejar virus, bacterias, condiciones inseguras, actos inseguros. Y ahora pues enfrentamos esta pandemia, que el conocimiento pues obviamente me lo dio la institución, pero la fe, confianza, la sabiduría y el amor me lo dio Dios para seguir adelante. Amén. Qué bonito testimonio, la verdad. Gracias. Que ya me platicabas ahora en tiempos de COVID, que también tuviste la oportunidad de ayudar a otros, ¿no? Sí, en medio de pandemia estaba mi hijo asustadísimo, como muchos empresarios, porque les había salido el semáforo en rojo, y donde cerraron algunos comercios, pues por protocolos que a nivel gubernamental pues estaba exigiendo. Sin embargo, como te digo, el conocimiento me lo dio una institución, la institución que mandaba tal vez auditar empresas que no estuvieran trabajando. Y tuve la oportunidad de hacer protocolos tempranos con las empresas que doy consultoría y ayudarles a que siguieran trabajando bajo todo un contexto, ¿no? Donde ahorita, gracias a Dios, la mayoría de los empresarios en los que yo apoyé en su momento, pues siguieron trabajando y están con muy buenos resultados. Qué bueno escuchar eso, precisamente en tiempos de pandemia, escuchar que pudimos ser instrumentos, ¿no? y apoyar. De hecho, vamos a platicar ahorita un poquito acerca de eso. Y bien, entrando en materia de lo que es la querencia empresarial. La querencia empresarial se los voy a preguntar a ustedes para que puedan visualizarlo más fácil. En una ocasión estaba en un curso de empresarios aquí en Sonora, y nos decían ahí a los que estamos ahí atendiendo este curso que si nos quedaran 3 meses de vida, ¿qué haríamos? Y fue ahí donde todos pues empezamos a hacer una reflexión interna, y nos dieron tiempo de pensar, y nos presentaron ciertos videos y cápsulas para que de alguna forma nosotros reflexionáramos y interiorizáramos en qué queríamos hacer.
Y pues obviamente muchos de nosotros levantamos la mano y platicamos acerca de inclinaciones personales que nos gustaría hacer, como dar la vuelta al mundo en cierto tiempo. Francis, pues eso... Me llaman a mí. Que me llamen a mí. Sí, ¿verdad? Me llevas. Y nos llevas. Sí. Entonces, durante este tiempo que nos pusieron a reflexionar, otras personas dijeron, a mí me gustaría ayudar. Ayudar como, pues, a lo mejor poniendo una organización de la sociedad civil, una ONG o una fundación, o que mi empresa, otros decían que mi empresa fuera, pues, tuviera más personal para que pudiera ayudar a mi personal, hacerles más eventos. Salieron muchas ideas, ¿no? Y precisamente en eso se basa la querencia, ¿no? La querencia es el deseo que uno tiene de algo que pueda trascender hacia más allá, hacia apoyar a los demás, hacia poder dar un servicio. Y no nada más eso, algo que te guste, algo que tengas el deseo. Esto estamos hablando en el mundo, ¿no? En el mundo secular. Algo que te guste, que tengas el deseo y que no lo has hecho por X razón. Ya sé que porque trabajas, porque la familia, porque tus actividades. Decía ahorita, por ejemplo, viajar por todo el mundo, que a lo mejor mucha gente lo quiere hacer y no lo han hecho. Y ahí nos retaba, ¿no? Entonces, ¿por qué no vivir la querencia ya? ¿Por qué esperarte cuando te quedan 3 meses de tu vida para hacer algo, ¿no? Para hacer esa querencia. También la querencia significa volver al origen, volver al sitio donde ha sido creado. De hecho, no sé si les ha tocado a algunos que viajan en carretera. Hay, por ejemplo, una zona en la carretera de Ciudad Obregón hacia La Presa, donde aparece por ahí uno que dice Rancho La Querencia. Y precisamente La Querencia le pusieron ese nombre, pues me imagino yo que porque muchas veces, por ejemplo, en este caso lo que es los caballos o lo que es la raza equina, siempre tiende a volver a su lugar. Si tú sueltas un caballo en el monte, pues retorna a su lugar de origen. Y también el querencia por sí mismo como definición es regresar al lugar de origen. Y hablando de nosotros como cristianos, después de haberles dado una introducción acerca de lo que es la querencia, podemos suponer que en el reino la querencia es el propósito. ¿Por qué el propósito? Porque es cuando tú caes en cuenta que Dios te ha dado un llamado. Te ha hablado primero para que vengas y retornes a tu origen. ¿Cuál es el origen de todos nosotros? ¿De dónde venimos? Dios sopló nuestro espíritu. Nosotros debemos darle gracias a Dios porque Dios pensó en nosotros para que existiéramos. Simplemente porque yo exista, debo darle gracias a Dios porque existo. Suena filosófico, pero es cierto. Dios es infinito amor, tuvo misericordia de mí y me mandó a este mundo con un propósito. Entonces, más allá de la querencia, cambia nuestra perspectiva cuando nosotros somos cristianos al decir, o sea que con mi negocio, en lugar de vivir la querencia, vivo mi propósito. ¿Sí? Y volviendo a mi raíz, que es primeramente volver otra vez al Padre, volver a Dios. Como dice la palabra de Dios en el Hijo Pródigo, ¿no? Volver al Padre y empezar un nuevo caminar, pero ahora con el propósito de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres usarme? Como decía Francis, cómo Dios me usó. Empecé a ver cómo me respondía después de estos viajes, cómo Dios respondía, porque veía testimonios, veía cómo gente iba trascendiendo su vida, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de nuestros niveles de existencia. Hablando del propósito, nuestros niveles de existencia se podían definir en 3. Y estos niveles de existencia, hablamos de esto porque son 3 niveles en los que una sociedad se rige. Por ejemplo, el mexicano, regularmente nosotros vivimos en un espíritu, en un nivel de existencia de sobrevivir. Platícanos un poquito más de esto, Francis, de lo que estuvimos compartiendo. Adelante. Sí, normalmente nosotros como mexicanos, pues primero queremos, precisamente por cómo está nuestra economía, buscamos pues, primero hay que trabajar para comer, o sea, lo necesario para sobrevivir. Después, ya que aprendemos a sobrevivir, a tener lo más básico, bueno, pues ¿por qué no un carrito del año, no? Entonces ya es como que empezar a disfrutar esos beneficios de ese trabajo, empezar a vivir. ¿Qué tal unas vacaciones? Le llaman a Francis para las vacaciones. Y
entonces empezamos a disfrutar el beneficio de nuestro trabajo. Pero creo yo que Dios nos ha llamado a algo más, que es a trascender. Entonces, de esos 3 niveles que tú hablabas, de existir, está primero la primera parte, que es sobrevivir, después el vivir, disfrutar el fruto de nuestro trabajo, pero luego viene cuando Dios toca a través de que encontramos nuestro propósito. Ya no solamente es sobrevivir y vivir y disfrutar, sino qué voy a hacer yo para trascender, qué voy a hacer yo para dejarle a las nuevas generaciones un impacto positivo, qué voy a hacer yo por la humanidad, qué voy a hacer yo por mi colonia, cuál es el propósito que Dios quiere que yo cumpla en esta tierra. Entonces, cuando tenemos los momentos, porque todos los emprendedores tenemos momentos de que se nos baja la batería, y yo sé que ahora en la pandemia a muchos se nos bajó la batería, levanten la mano, porque fueron momentos difíciles, pero cuando tenemos en nuestra mente que estamos llamados a trascender porque Dios nos llamó con un propósito, entonces eso hace que te levantes en la mañana. Eso hace que te cargues de energía otra vez, y aunque la situación esté difícil y no entiendo por qué estamos pasando esta pandemia o esta situación, o por qué no puedo abrir mi negocio después de las 10 de la noche, o por qué tantas restricciones, pero el tener bien claro ese propósito nos carga la batería otra vez, nos llena de energía para seguir adelante. Muy bien. Sobrevivir, vivir y trascender ha sido la palabra clave para nosotros en esta pandemia. Sobrevivimos, empezamos sobreviviendo, vivimos las etapas del negocio que tal vez muchos cayeron y los veía que medio se levantaban, y trascender desde el momento en que me decían, por favor, ayúdame, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo continuar, no sabemos si cerrar, si abrir. Y es cuando entiendes que Dios te trajo aquí por un propósito, ¿no? Y que lo tengo que desarrollar y que lo teníamos que dar a conocer, y que era importante para todos, cosa que ni yo estaba muy consciente, que fui de apoyo y de ayuda y bendición para mucha gente, a pesar de que yo también estaba muerta de miedo, ¿no? Y pudimos transmitir la fe y la confianza, y fue más en Dios que el que nos hizo pasar todo este trago amargo, ¿no? No, pues la verdad que, pues a mí me da mucho gusto que todo lo que me has compartido, Ivette, porque pues yo he visto, Ivette, ¿no?, lo que ha vivido ella en este tiempo de la pandemia, porque a ella le tocó momentos difíciles en los negocios, cuando recién teníamos situaciones de que ni siquiera nos dejaban abrir las autoridades. Claro, las autoridades cumpliendo lo propio. Sí, exacto. Y la verdad que sí hay que felicitar, sobre todo aquí en Sonora, en el caso mío de mis negocios y en el caso de muchos amigos empresarios que compartimos y nos sentábamos a platicar, vimos un apoyo de parte del gobierno del estado muy bueno y del municipal, ¿no? Entonces sí les damos las gracias por ello. Pero más allá, viendo esto, por ejemplo, a Ivette, yo me recuerdo que platiqué con ella, algunas veces tuvimos unas conversaciones, ¿no?, por la cuestión de la seguridad industrial, que precisamente el papel de ella en seguridad industrial es precisamente lo que hacen muchos hermanos aquí en la Metropolitana el domingo, que es ver las condiciones sanitarias, el gel, el que te tomen la temperatura, etcétera. Todo eso era nuevo para todo el mundo. De hecho, yo creo que eso se ejercía nada más en ciertos campos de la química, ¿no? Sí, yo les comentaba que era un protocolo el que nos podía sacar de todo este proceso el que estamos pasando. Porque hay empresas que se dedican a la reproducción de vacunas y trabajan con virus y bacterias. Entonces esas empresas no estaban cerradas, ¿no? Y siempre se les ha permitido trabajar. He tenido la oportunidad de ayudar a empresas mineras donde se trabaja con ácido sulfúrico, con ácido cianhídrico, y tampoco se ha cerrado. Entonces decía, lo importante aquí es tener y manejar un protocolo. Lo que pasó es que contaminamos el mundo, ¿no? Y ahora hay que enseñar a cuidar a todos nuestros hijos y a todas nuestras generaciones para que ellos puedan enfrentar este virus mientras llega la cura.
Para mí siempre esa fue la solución, para mí como especialista en el tema, ¿no? De hecho, hice un documental que se hizo viral, que pues no era mi intención, simplemente era un mensaje de vida, ¿no? Que no, nada estaba perdido. Estaban en contacto conmigo, gracias a Dios, algunos periodistas y algunas personas que me preguntaban en su momento, y como te digo, con miedo, pero con la seguridad de que era mi propósito el que tenía que hacerlo funcionar y que era el momento de participar, ¿no? Como parte del pueblo de Dios. Amén. Sí, amén. Pues volviendo a los niveles de existencia, platicábamos, y creo que resumiendo aquí todos hay que apuntar esa parte, que hay que estar alertas a que nuestro negocio no sea nomás sobrevivir. No te quedes ahí. Voy a sobrevivir, con que coma ya al lago. No, no es por ahí. Dios no quiere eso, quiere que vayas más allá. Vivir, ¿qué es? Pues como decía Francis, tengo algún lujito o algo, o simplemente te relajas porque sabes que el otro mes va a haber chamba. Pues el otro mes va a salir un trabajo, el otro mes tengo otro trabajo, a lo que me dedico siempre hay trabajo, me busca la gente, entonces ¿cuál es el problema? Ya estoy más relajado. Pero lo que Dios quiere es que tú trasciendas. Dios quiere que tu negocio trascienda. Dios quiere que haya testimonios, que el pueblo de Dios diga, salimos, hicimos esto, fuimos de influencia para los demás y logramos con esto que estas personas, como decía Francis, llegar a ser una persona de influencia, a ser un pastor, ¿no? O por ejemplo, como decía Ivette, que llegaran empresas a abrir simplemente, o sea, es decir, están agradecidas con ella porque abrieron sus puertas de nuevo gracias a los protocolos que ella les mostró. Entonces, qué tremendo eso, ¿no? Poder trascender en nuestros negocios porque vivimos nuestro propósito. Muy bien. ¿Y el propósito qué es? Hablando de lo que es el propósito, cuando naces de nuevo, dices, bueno, ya cambié mi querencia, ahora no es querencia. ¿Sabes qué, José? Ahora no es, ya sé que no es querencia, ahora es propósito. Es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y es ahí donde podemos ampliar un poquito acerca de ese tema, porque el propósito en sí está subdividido en 5 partes. Estas 5 partes, no sé si nos puedes platicar un poquito de ellas, Francis. ¿Son? Sí, número 1 es que fuimos creados para agradar a Dios. Ese no es uno de nuestros principales propósitos. Otro es congregarnos, o sea, permanecer en la familia de Dios, rodeados de personas que buscan agradarle también. Y otra cosa que yo sé que es como una de las más difíciles, pero es negarnos a nosotros mismos todos los días para tratar de ser como Jesús, de ser como Cristo. Entonces yo sé que esta es una parte muy difícil, pero a eso fuimos llamados. También yo creo que de las partes más importantes es el servir. El servir no solamente es soy la mamá y voy a servir a mi familia, les sirvo el desayuno, la comida y la cena. No, es servir a todas las personas que nos rodean, servir en nuestra comunidad, servir en nuestra congregación, que el talento que nosotros tenemos lo pongamos también al servicio de otros. Y pues fuimos hechos para una misión, tenemos que cumplir una misión, ese es el propósito. Todos tenemos una misión y un propósito. Gracias. Sí. También es importante asumir la responsabilidad que nos toca como empresarios. En el caso de Moldeado para Servir, hacer una misión, también hay un propósito que yo reconocí cuando estaba al manejar mi empresa a través de esta pandemia y de esta crisis. Yo me quedo con 3 trabajadores. Y veía que todos los demás estaban despidiendo gente, y sin embargo veía que había una crisis económica y decía yo, podemos sobrevivir, podemos darle trabajo a más gente, y con la confianza que gracias a Dios tuvimos, ahorita tenemos alrededor de 11 trabajadores todavía, en donde se mantienen a sus familias. El propósito de nosotros, mi propósito como empresaria es dar sustento a cada uno de ellos y mantener una empresa de pie a pesar de lo que es
estos momentos, ¿no? Tal vez, así. Gracias, Ivette. Fíjense, entonces son 5 etapas en las que lo podemos, no etapas, sino 5 cosas que tú debes de combinar en tu vida, que es, fuimos planeados para agradar a Dios primeramente. 2, fui formado para pertenecer a la familia de Dios, y ahorita lo decía Francis, estar rodeado, por eso es importante que te congregues. Si no te congregas, hermano, si alguien te invitó a ver este video, te lo compartió, y esa persona se congrega en algún lugar, congrégate ahí. También si quieres venir a la iglesia metropolitana, eres bienvenido, bienvenida. La idea es que te congregues, porque de esta forma tú creces, te fortaleces, te protegen, oran por ti, te enseñan a servir, te ayudan a caminar en tu propósito. Muchas, muchas bendiciones. Yo creo que la bendición más grande de una persona, cuando hablan afuera de bendiciones, más que otra cosa, yo creo que es el congregarte. Otra más es que somos creados para ser como Cristo. Y ahorita decía, Francis, sí es cierto, puede sonar difícil, pero recordemos que Cristo nos dejó a su Espíritu, el Espíritu Santo, que Cristo dijo, tengo que irme porque les voy a dejar a otro, y ese va a dar testimonio de mí en ustedes. Y así fue. Por eso el Espíritu Santo nos hace a nosotros romper ese velo que tenían los judíos. Se rompe el templo y ya hay una comunión con Dios. Y como Dios mismo, que es un Dios trinitario, creemos en un Dios que es 3 y 1, igualmente también el ser parte de la familia, ser parte de la congregación, es parte de nosotros, ¿no? Y las otras 2 partes que hablábamos, que es ser moldeado para servir y hecho para una misión. Moldeado para servir es que ejerzamos un servicio local, ya sea en tu congregación, ya sea en ciertas actividades que puedas tú hacer también fuera de ella, ¿por qué no? Y hemos sido hechos para una misión, y ahí está el ministerio. Ahí está el ministerio, como vemos que Francis ejerce su ministerio tanto en su familia dentro del hogar, como también su ministerio empresarial, igual Ivette en su familia dentro del hogar y también en su trabajo, en su negocio. En Cristo también fuimos hechos herederos, dice la palabra de Dios, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11, que ahí está en su pantalla. Hay que meditar esta parte de la Biblia. En Cristo también fuimos hechos herederos. Y es que cuando Dios habla de que trasciendas, habla de un trascender que va de la mano de muchas cosas que Dios sabe que tú necesitas. Y cuando tú vives tu propósito y vives bajo los principios, obviamente viene como resultado tu vida íntegra, tu vida integral. Y esa vida integral, para que tú cumplas tu propósito, es simplemente tener lo necesario. ¿Sí? No nada más es algo económico, no nada más es el dinero. A lo mejor afuera se ve como que, si tiene mucho dinero esta persona ya es muy exitosa. Pero para Dios el éxito se define de otra manera. Todo lo necesario para cumplir tu propósito. Ese es el éxito para nosotros los cristianos. Tener todo lo necesario para cumplir mi propósito. Muy bien, hermanas, pues la verdad que me da mucho gusto estar compartiendo hoy con ustedes. Ha sido... Ay, a mí también. Muchas tremendo. gracias. Muchas gracias, Ivette, también por compartirnos tu testimonio. Ay, gracias. Es para mí la primera vez, como les digo, y me resulta un poquito difícil, pero con mucho gusto lo hago porque sé que a alguien más le puede servir todas nuestras palabras, ¿no? Sí, y quiero aprovechar para citar a Proverbios 31, ¿no? Porque, pues bueno, no es casualidad que estas 2 damas, hermanas, de gran testimonio, empresarias, emprendedoras, estén aquí con nosotros. También es para que veamos que pues también la mujer puede generar un proyecto de negocio, trabajar, crecer. Lo vimos en un contexto donde podemos hacer eso, y bíblicamente también viene, ¿no? En Proverbios 31 platicamos ayer un poquito de eso, ¿no? Sí, yo ayer te platicaba, José, que bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo que antes las abuelitas, o sea, mis abuelitas, era como trabajar en la casa, no solamente atender a los niños, y mi abuelo era el que salía a trabajar. Y ahora, pues,
muchas madres son jefas del hogar, o sea, proveen o trabajan los dos porque la situación pues así lo amerita. Entonces como que la dinámica familiar no es la misma que hace 30, 40 años atrás. Y curiosamente, Proverbios 31 habla precisamente de que la mujer virtuosa no solamente atendía a su esposo, a sus hijos y su casa, sino que también era empresaria. Tenía su propia fábrica de cinturones. Tenía también al mismo tiempo un negocio de bienes raíces porque compraba un terreno, lo labraba y con las ganancias compraba otro. Entonces, y al mismo tiempo atendía a sus, dice Proverbios 61 que atendía a su familia y a su esposo. Entonces quiere decir que sí podemos, y esa es Proverbios 31 es la mujer virtuosa, es decir, es como Dios dice que nos capacitó a todas las mujeres para que podamos llegar a ser como la mujer virtuosa. Así que todas tenemos algo de emprendedoras al mismo tiempo que de mamás y de esposas. Gracias. Muy bien. Gracias. Ivette. Pues ser mujer empresaria ha resultado para mí un poquito difícil porque es un ambiente a nivel ingeniería pues de un poquito de más hombres, ¿no? La mayoría. Pero no por esto se me ha negado el sacar una empresa adelante y el tener trabajadores hombres, ¿no? Y el poder dar este testimonio de que tú como mujer que estás en esa casa y que puedes emprender, no te está negado nada y que puedes hacer y puedes lograr lo que tú te propongas y lo que de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues es la idea también de compartir, ¿no? De que también las mujeres sepan que Dios con ustedes, que pueden trabajar, hacer proyectos. Claro, platicamos un poquito, Francis y yo, también el tema de cómo ella y su esposo han sido interdependientes en su hogar, ¿no? En todas las tareas, y también él trabaja, ¿no? Él está en el negocio de, pues trabaja como es músico, ¿no? Entonces, como músico cristiano, y también tiene otras cosas, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? Compartir que la mujer tiene roles y pues Dios ahí en su palabra los platica, y pues Dios quiere que tú también puedas ejercer un proyecto de negocio y te quiere bendecir, ¿no? Y bueno, nosotros como cristianos pues debemos de asumir nuestra identidad, nuestros roles. Ya cada quien son diferentes las circunstancias en nuestros hogares, y tomaremos esto para poder dar cumplimiento a nuestro propósito y cumplimiento a lo que Dios nos designe, ¿no? Ver signos de que Dios nos quiera bendecir. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos trascender, que nosotros no nos conformemos a este siglo, es decir, no nos contaminemos con lo que este siglo nos propone o con lo que nuestro entorno nos propone, para que nosotros agarremos otros caminos y no el camino que el Señor quiere que nosotros vivamos, que es vivir nuestro propósito apegado a estos 5 elementos que les platicamos de lo que son los principios, lo que es el propósito, y poder vivir nosotros a través de ello la voluntad de Dios, y que pues que seamos plenos, ¿no? Aquí estamos contentos y platicamos porque a pesar de que nosotros, sí, en el caso mío, yo tuve un negocio que tuve que cerrar, un negocio que tenía. Francis también tuvo que detener un poquito sus actividades en los viajes. Ivette también le fue muy difícil salir y apoyar. Pero los tres aquí estamos queriendo trascender para Dios. Así es. Y nada más quisiera agregar algo que creo que va a ser de bendición para muchas mujeres que nos están escuchando, que quieran emprender. Es bien importante que cuando uno tiene esa cosquillita de querer hacer algo, le preguntemos a Dios si eso es lo que Él quiere que hagamos. Porque a veces tenemos la cosquillita, el impulso, pero no está dentro del propósito de Dios. Entonces, si no está dentro del propósito de Dios, pues no va a trascender. Entonces es importante que nosotros tengamos esa sencillez en nuestro espíritu de saber escuchar la voz de Dios, preguntarle
si eso es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando lo arrancas, que sientes el respaldo de Dios, empiezas a ver los frutos y esa es la confirmación de que por ahí es. Y si no, pues entonces no era por ahí. Yo recuerdo visitar empresas de hermanos cristianos y oír la musiquita, ¿no? Cristiana y comprar con música cristiana. Y yo decía, algún día yo voy a tener una empresa donde se escuche la música cristiana. Imagínense en un taller, ¿no? De mármol y granito, todos los que necesiten mármol y granito. En sus cocinas se ve fenomenal. Entonces, ahora tengo un taller donde tengo la oportunidad, porque está con nosotros un pastor que trabaja también el mármol, y se escucha la música cristiana, y ha sido un gozo para mí. Salir y oír, uno que otro se queja todavía, ¿no? Pero les va a gustar, porque la palabra de Dios es algo que fortalece al espíritu, y tarde o temprano ellos también van a escuchar en sus casas, y esa es para mí una fortuna y una bendición. Amén. Amén. No, pues la verdad ha sido muy refrescante el escuchar a estas hermanas emprendedoras. Qué bárbaro, qué gozo. Y pues ustedes que están en casa, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Pues le damos gracias a Dios. Espíritu Santo, en esta noche queremos agradecerte y queremos pedirte que nos bendigas todos los que estamos hoy reunidos aquí escuchando este proyecto de vivir nuestro propósito. Queremos que tú, Espíritu Santo, seas primeramente ese propósito, el poder ser dócil a tu acción, dócil a lo que tú quieres de nosotros, y que nuestros negocios, nuestros emprendimientos, lo que queramos hacer y buscar sea un propósito para ti y que sea una inspiración tuya para que podamos bendecir a nuestras familias, podamos bendecir a nuestra congregación y a todo nuestro entorno. Hermanos, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Francis. Gracias, No, Ivette. muchas gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Gracias, saludos a todos en casita. Mamá, papá, Adiós. saludos. A toda mi familia, los amo. Gracias. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.